Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom Lekulan. La paz del Altísimo Elohim, que mora la eternidad, sea con todos y todas en este glorioso y hermoso día que Él nos regala para bendecir sus vidas a través de este su programa, La Verdad de Elohim. Un programa que, como todos saben, a la luz de los testimonios, ha venido para bendecir su vida y bendecir la vida de cada uno de los que se hacen parte de este programa, porque ya hay muchas vidas que se han hecho suyo el programa. El programa es parte de su vida misma, porque es un programa que ha nacido con la intención, ¿verdad?, de glorificar el nombre del Altísimo y de bendecir la vida de cada uno de ustedes. Así que sean todos y todas formalmente bienvenidos al programa La Verdad de Elohim, programa que está en el corazón del Altísimo y que ha venido en este tiempo para bendecir las vidas de todos nosotros. Vamos a seguir, mis amados y mis amadas. En este día vamos a comenzar una nueva serie de programas. Terminamos la semana pasada el nacimiento del agua y del Espíritu. Vamos a seguir en esa misma línea, conforme el Ruach de Elohim, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos vaya guiando y dirigiendo para traer conforme la necesidad que Él entiende el pueblo tiene. Vamos entonces a estar haciendo los programas conforme Él nos lo dé. En este caso, vamos entonces, para seguir en esa misma línea, a hacer un programa que comienza hoy, el arrepentimiento de todos, para que entendamos lo que significa arrepentirse y convertirse, para que los pecados sean borrados. Es necesario que nos arrepintamos, que sintamos dolor por nuestros pecados, por nuestra maldad. Entonces la sangre de Yeshua, de Jesús, se aplica para limpieza. Todos, sin excepción, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Si no nos arrepentimos, no puede haber perdón de ellos. Y eso, en este día, mi hijo Isaac, a quien le damos la bienvenida, y de inmediato él va a leer la palabra y va a seguir él con el programa. El Rúa va a fluir a través de él en lo que tiene que ver con este programa, el arrepentimiento. Amén. Bienvenido, Isaac. Amén, pastor. Muchas gracias. Nueva vez estamos en este programa La Verdad de Elohim. La verdad no de los hombres, sino la verdad que salió del corazón de Dios, que es su palabra. La palabra de Dios nos revela la verdad. Y la verdad no es otro sino el mismo Yeshua HaMashiach. Cuando lo conocemos a Él y lo que la palabra dice de Él, entonces conocemos la verdad, porque la palabra de Dios da testimonio de que Yeshua es el Salvador del mundo. Amén. Así que estamos una vez más agradecidos del Eterno por la oportunidad y bendición que nos da de poder llegar hasta ustedes que nos ven y que nos escuchan, para realmente bendecir sus vidas a través de la palabra de Dios. Amén. Como siempre decimos, si abrimos nuestro corazón a la palabra, ella indefectiblemente va a transformar nuestras vidas para bien, porque la palabra de nuestro Dios es viva y es eficaz. Amén. Y vamos a continuar, o más bien a iniciar de inmediato con este programa sobre el arrepentimiento, y estaremos leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 3 y el verso 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, el verso 19, dice la palabra del Señor en una prédica, un discurso que dio el apóstol Pedro. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Adonai, del Señor, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Así que arrepentíos y convertíos.
Amén. Decía el pastor en la introducción de este programa que precisamente en esta serie de programas que hemos estado haciendo con respecto al nuevo nacimiento, era necesario y es necesario que estemos hablando con respecto al arrepentimiento. Amén. ¿Y por qué? Porque a la luz de lo que establece la palabra de Dios, el arrepentimiento es el prerequisito obligatorio para que realmente Elohim a través de Yeshua HaMashiach otorgue el perdón a la persona. Hemos hablado, y realmente lo conoce aquel que tiene un cierto conocimiento de lo que establece la palabra, de que Yeshua vino realmente para buscar lo que se había perdido, de que Yeshua vino para hacer el sacrificio expiatorio del Padre, para realmente la redención de la humanidad, para que se otorgue el perdón a la humanidad, a los que están llamados realmente a salvación. Pero lo que la palabra nos revela es que realmente para que el sacrificio de Yeshua HaMashiach tenga validez con respecto a una persona, esa persona tiene que arrepentirse. Sí. Y vamos a empezar por la pregunta más elemental que las personas suelen hacer. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿Y por qué tenemos que arrepentirnos? Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Amén. Todos hemos pecado. ¿Y qué es el pecado? Preguntarán quizás algunos. El pecado es desobediencia con respecto a la voluntad de Dios. Es desobediencia de la palabra de Dios. La Biblia dice que el pecado es infracción de la ley, desobediencia a la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Y que todos los seres humanos nos descarriamos y hemos pecado. Pero más allá que esto, la palabra revela que todos los seres humanos hemos heredado el pecado. Porque nuestros padres pecaron en el principio, Adán y Eva, en el principio de la creación. Y porque ellos son los padres de toda la raza humana, por el pecado cometido por ellos, se estableció en la humanidad la herencia del pecado. Y realmente desde que nacemos venimos en los genes, en la herencia de nuestra conformación, con esa herencia de maldición y de pecado, que es precisamente lo que nosotros solemos llamar la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa es esa naturaleza que opera en nuestro cuerpo, que nos lleva o nos induce a desobedecer a Dios, a hacer lo que no agrada a Dios, a hacer lo que Dios prohíbe, porque realmente es contrario a su santidad. Y porque todos los seres humanos nacemos con esa herencia y esa naturaleza pecaminosa, todos, absolutamente todos, sin excepción, entonces hemos pecado. Porque tristemente lo natural en este cuerpo pecaminoso y caído es el pecar, es el no hacer la voluntad de Dios. Sí. Por eso dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, que aunque en mi interior me deleito en hacer la voluntad de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios, encuentro en mis miembros, en mi cuerpo, una ley, una naturaleza que realmente lo que me lleva a hacer es lo malo ante los ojos de Dios. Y que todos los seres humanos tenemos esa naturaleza pecaminosa operando en nuestro cuerpo. Precisamente por ello, amigo y amiga que nos ves y nos escuchas, es que todos los seres humanos estamos condenados a la perdición y a la muerte eterna, en lo que la Biblia llama el infierno y posteriormente el lago de fuego. Es decir, todos los seres humanos estamos condenados a la muerte eterna, porque está escrito que la paga del pecado es la muerte. Amén. La paga del pecado es la muerte. Pero es necesario entender que cuando la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, no se está refiriendo única y exclusivamente a la muerte del cuerpo, que a los 60, 70, 80, quizás 100 años vamos a morir. Hay una muerte más trascendental, que es la paga final del pecado. Sí. Y esa paga trascendental, esa muerte trascendental y eterna, es precisamente la separación eterna, perpetua e irreversible del espíritu del hombre con respecto a Dios. Dicho en palabras más sencillas, es precisamente que el pago final y eterno del pecado es la eternidad en el lago de fuego. La eternidad separado de Dios y en el castigo eterno por realmente haber rechazado
haber rechazado la salvación de Dios. ¿Y cuál es la salvación de Dios? Hemos entendido ya que el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, que esa naturaleza pecaminosa es hereditaria y por tanto todo ser humano la tiene, y que por tener esa naturaleza pecaminosa el ser humano comete pecado, que es hacer lo malo delante de los ojos de Dios, quebrantar sus mandamientos que están en su palabra. De manera que si todos los seres humanos somos pecadores y nacimos con una naturaleza pecaminosa, entonces ningún ser humano era capaz por sí mismo, por sus propias capacidades, ningún ser humano era capaz de salvarse a sí mismo. ¿Entiende esto? Ningún ser humano, ni aun intentando hacer lo bueno o esforzándose en su capacidad humana por hacer lo bueno, ningún ser humano era capaz, ni puede ser capaz de salvarse a sí mismo. Así es. Déjame decírtelo de otra forma. La humanidad era incapaz en su capacidad de salvarse. Estábamos absolutamente perdidos, porque estábamos separados de Dios. Aleluya. Ahora Elohim, Dios, creador del cielo y la tierra, bueno por sobre todas las cosas y misericordioso, tenía un plan. Desde antes de la fundación del mundo, la palabra dice que el Señor tenía reservado el Cordero que sería inmolado por el pecado de la humanidad, el Cordero que realmente se ofrecería y pagaría el precio que te correspondía a ti y que me correspondía a mí por ser pecadores. Ese Cordero, que es Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, realmente vendría y siendo sin pecado y viviendo sin pecado y siendo perfecto y sin haber quebrantado jamás ni uno solo de los mandamientos del Padre, siendo el único nacido de mujer en esta tierra que nunca pecó, Él se iba a ofrecer como el sacrificio, tomando el lugar que te correspondía a ti y que me correspondía a mí. Aleluya. Y así fue. Yeshua vino a la tierra y realmente se ofrendó, se ofreció como el sacrificio expiatorio, es decir, el sacrificio para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y por su obra, que satisfizo la demanda del Padre, por su obra hay abierto un camino de salvación, hay abierto un camino de esperanza para la humanidad que realmente no tenía esperanza. Porque ya que nosotros no podíamos acercarnos a Dios por causa del pecado, Dios mismo se acercó a nosotros a través de Yeshua HaMashiach. Amén. Y abrió un camino, el camino que el hombre por sí mismo no podía abrir. Dios se hizo hombre para abrir ese camino de esperanza, esa oportunidad, vamos a llamarle así para que nos puedan comprender, para que realmente, aún habiendo nacido pecadores, como de hecho nacimos pecadores, y aún habiendo practicado y cometido el pecado, desobedecido y desagradado el corazón de Dios, aún tuviéramos la oportunidad de ser salvos por aquel que realmente pagó el precio por ti y por mí. Ahora bien, amigo y amiga que nos ves y nos escuchas, realmente ese sacrificio, esa obra que Yeshua HaMashiach hizo, para que realmente se haga real en ti y tú seas contado entre los salvos, tiene que haber un arrepentimiento. Amén. Y ese arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento de corazón. Así es. ¿Y en qué consiste el arrepentimiento? Decía el pastor en la introducción de este programa, que tiene que haber un dolor en tu corazón por el pecado que tú has cometido. Entonces, necesariamente, lo primero es que tú tienes que reconocerte como pecador. Sí. Que tienes que dejar de justificarte como muchos se quieren justificar, diciendo que no necesitan arrepentirse de nada, porque son gente buena, que hacen lo bueno, que se esfuerzan en hacer lo bueno. Amigo y amiga, hay que entender, por más cosas buenas o aparentemente buenas que nosotros hagamos, es que la naturaleza del pecado está inserta en nuestra naturaleza interna. Sí es. Es que es una herencia que está ahí y que nos ha condenado a todos, y que ninguno de nosotros por nuestras propias aptitudes ni capacidades podemos escapar de ella. Así es. Entonces todos somos pecadores. Todos los seres humanos nacimos pecadores. Y por eso lo primero necesariamente es que tú reconozcas el hecho que tú eres pecador y que por lo tanto
tú estás separado de la gloria de Dios. Sí. Que el pago que merece tu pecado y mi pecado es la muerte. Y que por lo tanto necesitamos la gracia de Dios. Amén. Y una vez que entendemos que somos pecadores y que realmente entendemos que necesitamos realmente la gracia de Dios, tenemos entonces que sentir dolor, arrepentimiento sincero por haber hecho lo que desagrada a Dios, reconociendo que somos pecadores. Entonces tenemos que sentir el dolor de que hemos ofendido a Dios, de que hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando entendemos y reconocemos que hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios y que aún así Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo para redimirnos, aunque no lo merecíamos, entonces en nuestro corazón tenemos que sentir el peso, el pesar de realmente el pecado que hemos cometido y reconocer la grandeza del amor y la gracia de Dios, que aún sin merecerlo envió a su Hijo para nuestra redención, para nuestra salvación. Y una vez entonces que realmente reconocemos nuestra condición y que sentimos el dolor y el peso del pecado que hemos cometido, entonces tenemos que pasar al proceso de convertirnos, que es precisamente disponernos a jamás volver a ser iguales. Amén. Pero de ello continuaremos hablando después de esta primera pausa. Vamos a la primera pausa de este programa. Por favor, permanezcan con nosotros. Amén. Regocíjate, Israel, entonemos un cántico nuevo, un cántico de gozo, un cántico de victoria. Regocíjate, Israel, entonemos un canto nuevo. Regocíjate, Israel, él ha vencido tus enemigos. Regocíjate, Israel, entonemos un canto nuevo. Regocíjate, Israel, él ha vencido tus enemigos. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para amueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos, importados y con un increíble precio de introducción. Perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala, calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrellas Adalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema.
agradecemos el que continúen con nosotros. Este es su programa La Verdad de Elohim, y en esta ocasión estamos tratando el tema del arrepentimiento, tema fundamental que es necesario entender, porque solamente puede alcanzar salvación aquel que se arrepiente de sus pecados. Y antes de continuar con el desarrollo del tema, queremos recordarles, como siempre lo hacemos, que La Verdad de Elohim está en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y en Instagram como La Verdad de Elohim. Tenemos nuestro canal de YouTube, en el cual están todos los programas que por la gracia de Dios hemos podido hacer hasta la fecha, y sobre todo les invitamos a que visiten nuestra página web laverdadelohim.com. En laverdadelohim.com se encuentran las informaciones sobre quiénes somos, qué creemos, algunos escritos en relación a nuestro credo doctrinal, y sobre todo están ahí todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. Los invitamos a que visiten nuestra página web, absolutamente convencidos de que si así lo hacen, sus vidas van a ser bendecidas por la palabra del Señor. Amén. Amén. Decíamos, previo a la pausa, que necesariamente el ser humano tiene que reconocerse como pecador. Tenemos que reconocer nuestro estado de que estamos separados de la gloria de Dios y de que estamos condenados a la muerte eterna. Decíamos también que una vez que reconocemos nuestra condición, tiene que haber arrepentimiento. Y en palabras del pastor, tiene que haber dolor. Tenemos que sentir el dolor en nuestro corazón por reconocer nuestra condición. Tiene que haber dolor y tiene que haber ese deseo de cambio, de realmente no volver a ser igual. Porque no basta decir, como he escuchado a algunos decir, sí, yo soy un pecador, y yo reconozco que soy un pecador, pero sigue viviendo una vida de pecaminosidad. En ese caso no existe arrepentimiento. Así es. No basta entonces con simplemente reconocer el que somos pecadores. Si es necesario ir más allá y al reconocer que somos pecadores, entender la necesidad de cambiar que tenemos y querer realmente con todo nuestro corazón el cambiar. Ahora, ahí nos encontramos con un enorme problema. Y es que el ser humano por sí mismo es incapaz de cambiar. El ser humano por sí mismo y por sus fuerzas, por más disciplinado que sea y por más fuerza de voluntad que tenga, no puede cambiar, porque el problema está en nuestra naturaleza. Entonces, decimos como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque realmente, mientras habito en este cuerpo de muerte, estoy sujeto a una naturaleza de pecado que me lleva a hacer lo malo, a rebelarme contra la voluntad de Dios. Y por más que quiero agradar a Dios, no puedo. Porque el problema es que este cuerpo me sujeta a la ley del pecado. Entonces, siendo que el ser humano no puede cambiarse a sí mismo, ¿qué podemos y debemos hacer? Lo único que puede cambiar al ser humano es la gracia de Dios. Amén. La gracia transformadora del Dios de los cielos. Sí. Y esa gracia fue manifestada y revelada en la obra de Yeshua HaMashiach. Entonces, aceptando la gracia de Dios en nuestro corazón, es que podemos ser transformados. Y es que vamos a ser transformados. No basta, reitero, entonces con simplemente decir y reconocer que estamos mal. Hay que disponerse a cambiar, hay que desear cambiar. Pero entonces no podemos cambiar por nosotros mismos. Entonces tenemos que entender que la única forma en que vamos a cambiar es entregándole nuestra vida al único que nos puede cambiar. Amén. Que es nuestro Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Entonces ese es el arrepentimiento que es para vida. No es sencillamente conforme creen muchas gentes, conforme creen mucha gente, que es simplemente decir, hice algo malo, me siento mal por haberlo hecho, pero después siguen haciéndolo. No, mi hermano, eso no es el arrepentimiento del que habla la palabra. Todo empieza precisamente con reconocer que somos pecadores, pero después, sintiendo el dolor por haber pecado, hay que anhelar y desear cambiar. Y hay que entender que la única forma de cambiar es dándole la entrada a nuestro corazón a Yeshua HaMashiach, a nuestro Redentor y nuestro Salvador. Entonces se cumple lo que establece la palabra. Arrepentíos y convertíos. Y el convertirse implica una transformación en nuestro ser. Implica un cambio
Oiga bien, implica un cambio. Amén. Las cosas no pueden seguir siendo igual. Así es. Y eso nos lleva entonces a otro punto esencial que hay que decir. No es posible, simple y llanamente, a la luz de la palabra y a la luz del testimonio de aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, no es posible que realmente una persona se arrepienta y se convierta al Señor, y que el Señor entre a su corazón, y sin embargo su vida siga siendo la misma. Porque donde el Señor llega, todo lo transforma. Y entonces cuando el Señor entra a nuestro corazón, empieza un proceso paulatino, progresivo, de transformación de nuestro ser, en el que poco a poco, según vamos disponiendo nuestro corazón y vamos guardando la palabra, guardando y obedeciendo la palabra, entonces el mismo Espíritu de Dios nos va transformando en hombres y mujeres santos. Y la santidad viene precisamente por la obediencia a los mandamientos de Dios. Así como el pecado viene por la desobediencia a los mandamientos de Dios, la verdadera santidad viene por la obediencia a los mandamientos y a la palabra del Dios de los cielos. Pero la única forma que el hombre puede llegar ahí y que puede alcanzar eso y que por tanto puede ser contado entre el redil de los santos y de los salvos es única y exclusivamente si acepta la gracia de Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces, entendiendo esto, amigo y amiga que nos ves, es necesario que te digamos que ninguna religión salva. Amén. Que el simple hecho de decir o de profesar que tú perteneces a tal o cual religión, nada de eso salva, mi amigo y mi amiga. Lo que salva es Yeshua HaMashiach, Así es. Jesús el Mesías, Jesucristo, como se le llama, ¿verdad?, en la República Dominicana, pero su nombre en hebreo, porque Yeshua era judío, su nombre es Yeshua y significa precisamente salvación. Porque por medio de él viene la salvación del Padre para con todo aquel que cree en él. Amén. ¿Y qué es lo que testifica la palabra? ¿Qué es lo que testificó el mismo Yeshua HaMashiach? Está escrito en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que precisamente queriendo que no nos perdamos, queriendo que existiese la oportunidad de salvación, dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él, en Yeshua, en su Hijo unigénito crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna, Amén. sino que alcance la salvación. Pero como te decía, esa salvación para que te alcance, necesariamente debe haber arrepentimiento. Porque son las palabras de Yeshua, precisamente cuando Él empieza su ministerio, establece la palabra que el mensaje inicial de Yeshua era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el mismo Yeshua, cuando empieza su ministerio en la tierra, empieza haciendo un énfasis en la necesidad de arrepentimiento, porque realmente es necesario el arrepentimiento para que la gracia de Dios nos alcance. Amén. Y ello es así, porque para que la gracia de Dios nos alcance, primeramente tenemos que reconocer nuestra condición. Y cuando reconocemos nuestra condición es que podemos abrir el corazón a Él para que realmente Él nos cambie y nos transforme. Porque entendemos que efectivamente necesitamos ser transformados. Amén. Necesitamos ser cambiados. De la única forma que podremos realmente escapar a la condenación eterna en el lago de fuego es si realmente la gracia de Dios nos alcanza y somos transformados. ¿Y qué es lo que sucede cuando la gracia de Dios nos alcanza y somos transformados? De lo que hemos venido hablando ya durante 5 domingos, hay un nuevo nacimiento. El ser humano nace de nuevo, y nace de nuevo porque realmente nace de una nueva naturaleza. Ya no somos entonces dirigidos por la naturaleza carnal o terrenal, natural, pecaminosa, sino que somos dirigidos por la naturaleza del Espíritu, y ella es la que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Amén. La que nos guía a hacer lo que al Padre agrada. Pero para que el Espíritu nos guíe, primeramente el Espíritu tiene que entrar a nuestro corazón y tiene realmente que tomar el dominio y la rienda de nuestra alma. Pero para que el Espíritu entre a nuestro corazón, primero el alma tiene que ser redimida por la obra que hizo Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario.
Pero para que el alma sea redimida por la obra de Yeshua, tenemos que arrepentirnos y convertirnos a Él, para que entonces su gracia nos alcance y nos transforme. Solamente, mi amigo y mi amiga, cuando le abrimos el corazón al Señor en arrepentimiento sincero y nos convertimos a Él, solamente entonces podemos decir y afirmar con toda convicción que somos salvos. Amén. Y podemos hacerlo así porque lo establece la palabra. Que todo aquel que en Él, en Yeshua, crea y realmente pase de muerte a vida, porque ya no viva la vida de pecaminosidad que antes vivía, sino que pase a vivir la vida de obediencia a la palabra, por la ayuda del Espíritu de Dios, el tal, entonces, es el que va a encontrar salvación. Por estamos en la obligación también de decirte que el que rechaza la gracia de Dios, el que rechaza a Yeshua y su obra, está condenado. Amén. Está condenado a la muerte y el sufrimiento eterno. Entonces, como solemos nosotros decir en campañas evangelísticas que hacemos, buscando precisamente que las almas pasen a arrepentirse, ¿qué tienes tú que perder? Si la gracia de Dios está a la puerta, si como dice la palabra, Yeshua toca a la puerta de tu corazón, ¿qué tienes tú que perder? Sencillamente abre a Él la puerta de tu corazón para realmente que la gracia de Dios te alcance y puedas pasar de muerte a vida. Amén. Porque únicamente cuando pasamos de muerte a vida por el arrepentimiento, entonces somos verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Porque está escrito que hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Y solamente puede ser guiado por el Espíritu de Dios aquel que ha recibido la gracia salvadora de Yeshua HaMashiach, porque se ha arrepentido de sus pecados. Amén. Dice la palabra de Dios también en Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, porque realmente el arrepentimiento como el primer paso, el arrepentimiento es el primer paso, pero después entonces, si realmente le hemos entregado nuestra vida al Señor, y es una decisión firme y definitiva, entonces viene el bautismo en las aguas, que precisamente, como hemos estado hablando ya en varios programas, tiene que ver con la vivificación de la naturaleza espiritual del hombre. Amén. Pero lo que quiero destacar es esto: no podemos llegar al bautismo en las aguas y la vivificación de la naturaleza espiritual nuestra si primero no pasamos por el paso del arrepentimiento. Amén. Porque el arrepentimiento es el punto de partida para ese proceso en el que pasamos de la muerte a la vida. Amén, pastor. Amén, amén, amén. Bendito y alabado sea el Altísimo Elohim que mora en la eternidad. El Elohim de Israel, bendita la gloria de Él. Este programa del arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Altísimo tiempo de refrigerio. El Abba de los Espíritus, el Abba de los Rúa, el Padre de los Espíritus, había reservado un cordero, y ese cordero era precisamente para propiciación de los pecados de la humanidad, de los que estaban llamados a ser alcanzados por la salvación. Esa salvación, reitero, habría de venir por medio de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, del Cordero inmolado, de aquel que estuvo con el Abba desde la eternidad, desde el principio y hasta la eternidad. Entonces vamos a leer una palabra precisamente en Juan capítulo 1, muy conocida, verso 1 hasta el 14, para entonces seguir hablando de lo que es el arrepentimiento y la conversión de todo ser humano. La palabra en Juan 1, verso 1 y siguiente dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada ha sido hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Abba, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Ese cordero, bendito sea el Señor, de ese cordero vamos a hablar de inmediato cuando regresemos. Con el permiso de ustedes, no se nos muevan. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Ruan Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Muchísimas gracias, mis amados y mis amadas, por seguir con su programa, La Verdad de Elohim. Hoy, como todos ustedes saben, tratando el tema del arrepentimiento y conversión. Es necesario, bendita la gloria del Altísimo, que entendamos la implicación. Ya mi hijo Isaac ha estado explicando lo que significa el arrepentimiento y la conversión. Que tengamos realmente convicción de pecado y entendamos lo que es el pecado. Y dije hace un momentito, antes de la pausa, que íbamos a hablar de este cordero. Estamos hablando de este cordero. Un cordero que realmente fue reservado, como dijimos, y así lo establece la palabra, por el Abba, por el Padre, desde el principio. Pero ¿quién es ese cordero, mi amado y mi amada? Nadie, absolutamente nadie, podía resolver el problema del pecado en la humanidad. No había solución desde el punto de vista de la transgresión en que incurrió Adán. Bendito sea el Señor. Cuando hablo de Adán, obviamente estoy hablando de Eva, pero Adán, porque realmente en este caso el hombre, que tiene una implicación desde el punto de vista paternal con el Padre, tiene una relación de responsabilidad. Por eso es que el pecado ha arropado a la humanidad completa, porque se ha transferido por causa de Adán. Pero hay que entender a qué Adán nos referimos, y que en su momento también vamos a explicar, bendita la gloria del Altísimo, y por qué Adán. Entonces, sabiendo, usted tiene que entender, mi amado y mi amada, que el pecado no se originó en esta creación. El pecado no se originó en esta creación. Eso es lo primero que usted tiene que entender.
el pecado ya existía desde antes de la existencia de la humanidad que usted conoce, que simplemente en esta creación lo que tiene son 7.000 años. 7.000 años se van a cumplir, estamos en 6.000 y tanto, conforme al calendario gregoriano, y conforme al calendario hebreo, todavía ni siquiera se ha llegado a los 5.000, bendita la gloria del Altísimo. Entonces hay una discrepancia en el tiempo con relación al tiempo, vale la redundancia, en que rige al mundo en las diferentes culturas. Pero la importancia de lo que quiero decir es que en esta creación solamente son 6.000 y la creación está llamada a tener 7.000 años para entonces Yeshua HaMashiach venir y establecer su reino milenial, y todos los enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Pero no ese es el tema. El asunto es que el pecado no se manifestó en esta creación. Ya el pecado existía. Bendita sea la gloria del Eterno. Y previendo el Elohim, que es sabio, omnisapiente, previendo que el pecado se iba a originar para destrucción de la creación, de la humanidad sobre todo, entonces el Eterno reservó su Cordero, el Cordero. ¿Quién era el Cordero, mi amado? Por eso leímos esta palabra en Juan 1, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. El Verbo es el mismo Cordero que se inmoló, bendita la gloria de Él, aleluya. Ese Cordero que vino para dar su sangre, porque la vida de la carne es la sangre, y para redención de la sangre, de la carne, perdón, tenía que vertirse sangre, tenía que derramarse sangre, porque no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Así dice la palabra en el libro de Levítico, bendita la gloria del Eterno. No puede haber redención si no se derrama sangre. Pero no cualquier sangre podía redimir el alma, bendita la gloria del Altísimo, el alma del hombre, porque el alma tiene una parte animal, que es la naturaleza baja del hombre, y tiene una naturaleza celestial, una naturaleza divina, que tiene que ver precisamente con el mismo Dios. Pero fuimos la parte de Dios, Dios la quitó de sí, Dios la apartó de sí. La palabra establece que como todos pecamos, todos nos descarriamos como ovejas al matadero. Entonces Él nos apartó de sí. En el mismo momento en que Adán pecó, que Yahvé le dijo, ciertamente el día que tú comas del fruto del árbol que está en el medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú vas a morir. Pero no vemos que ocurrió una muerte inmediatamente desde el punto de vista humano. Una muerte física no ocurrió de inmediato, pero sí ocurrió de inmediato lo que es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación de Dios, del hombre de Dios, separado de Dios. El hombre tenía una conexión directa en su espíritu estaba conectado de manera directa, una comunión, una unidad perfecta con el Padre, pero fue separado por causa del pecado. Entonces, de tal manera, como dice la palabra, bendita la gloria del Altísimo, de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es ese Hijo unigénito, mi amado y mi amada? Este que está hablando aquí la palabra, el Verbo, que era con Dios, que es el unigénito y que era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él es la parte trascendente y que quiero destacar y que tú entiendas. En Él estaba la vida, en Juan 1:4. En Él estaba la vida. ¿Y qué era la vida? La vida era la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres.
Pero los hombres que no tienen a Dios no tienen la luz que es Yeshua HaMashiach. No tienen la vida que es Yeshua HaMashiach. Entonces los que nos fuimos separados de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Pero los que hemos recibido la vida porque hemos aceptado a Yeshua HaMashiach como nuestro Señor y Salvador, porque nos arrepentimos de nuestros pecados, y una vez arrepentidos de nuestros pecados, nos hemos convertido por medio de Él mismo, que es la palabra, guardando sus mandamientos. Él mismo, aleluya, es la palabra. Él mismo son los mandamientos del Padre. Entonces, cuando comenzamos a guardar los mandamientos, a vivir por la palabra, apartándonos de toda maldad, de toda iniquidad, de toda especie de mal, bendita la gloria del Altísimo, amando, como dice el primer mandamiento, amando a Dios por encima de todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Cuando amamos a Dios, entonces guardamos sus mandamientos, porque eso dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos es la palabra del Señor, es el mismo Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es la Torah encarnada, es la palabra que se hizo carne, se hizo tabernáculo de carne y de sangre para redimirnos del pecado y volvernos al Padre, bendita la gloria de Dios, por medio de su Santo Espíritu, por medio de su Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero los que estamos llamados a salvación, mis amados y mis amadas, dice la palabra que somos como ovejas, ovejas del buen pastor. Y esas ovejas escuchan la voz de su buen pastor. Y las ovejas conocen la voz de su buen pastor, del pastor que es el Padre. Y entonces ellas le obedecen, ellas oyen y entienden y se le abren los ojos. Y saben que estaban descarriadas, saben que estaban apartadas, saben que estaban lejos del Padre. Y el Padre le está llamando por medio del Hijo, que es su palabra, la palabra que predicamos, aleluya, es el mismo Yeshua HaMashiach. Ahí te dice, en el principio era el verbo es la palabra, y el verbo era con Elohim, y el verbo es Elohim. Entonces Él mismo se dio por medio de su Hijo, por el unigénito que está en el seno de Él, dice la palabra, el unigénito que está en el seno del Abba, que está en el seno del Padre. Él se hizo carne y Él se reveló porque Él era la luz, Él era la vida del Padre estaba en Él, y la vida era la luz de los hombres. Hasta, mi amado y mi amada, amigo y amiga, hasta que no recibimos la vida, no podemos decir que tenemos vida, y esto te parecerá a ti difícil de comprender, de entender, pero la verdad es que aunque tú creas que está vivo, la palabra dice que tú estás muerto en tus delitos y pecados, porque la muerte, reitero, es la separación del Dios de los cielos. Y aunque tú estés en este mundo respirando y tienes una vida transitoria de 70, 80 años, no es esa la vida, eso es un soplo, eso es un hálito que es simplemente de existencia en esta creación. Pero la vida a la que nos referimos es la vida eterna que está en el Padre y se ha revelado por medio de Yeshua HaMashiach. Porque todo espíritu, entiende bien, el hálito de vida que sopló Elohim en la nariz de Adán, bendita la gloria de Dios, es espíritu y eso es eterno. Los espíritus son eternos. ¿Y cuál es la muerte? La muerte es la separación del Padre. Y la palabra dice que la muerte segunda es el lago de fuego, donde van a arder por la eternidad con un dolor indescriptible e inenarrable, porque ningún ser humano ha pasado por eso. Todos aquellos que no aceptan a Yeshua HaMashiach, que es la vida del Padre, entonces irán al fuego eterno, que es la muerte segunda, dice la palabra. El lago de fuego que arde con azufre y fuego. Aleluya. Esa es la verdad, mi amado y mi amada. Entonces, tú eres sabio. La gente piensa que es sabio aquí en la tierra porque tiene la manera de hacer dinero, porque tiene la manera de hacerse famoso, porque tiene la manera de crearse gloria para sí mismo. Pobrecito, pobrecita. Te lo digo de todo corazón. Amigo y amiga que nos ves, que nos ve. Tú eres un pobre, tú eres una pobre, más pobre
que el más pobre de lo que tú conoces desde el punto de vista de lo que tú llamas carencias de bienes. Tú eres el más pobre y la más pobre, porque el que no tiene la vida, que es Yeshua HaMashiach, para tener vida eterna, la verdadera vida de paz inefable, de insondable paz, de indescriptible paz, de gozo eterno, es un miserable. Así te dice la palabra, miserable. Porque lejos de Dios lo que somos es más que miserable, digno de conmiseración y de pena. Bendito sea el Eterno. Porque la vida es precisamente estar en paz con el Padre, estar en conexión con el Padre. Y cuando tenemos conexión con el Padre, entonces esa paz inefable nos inunda. Ese gozo indescriptible llena nuestros corazones. Y ese gozo y esa paz no está sujeta a lo que tú tienes o a lo que tú eres en esta tierra. Porque tú eres un ser espiritual. Y como ser espiritual, bendita la gloria de Dios, no está sujeto a ser normado por las cosas naturales de este mundo, por la vieja naturaleza caída, en la cual tiene guianza y dirección el espíritu que rige este mundo. El mundo que ha sido vendido al pecado. Pero por ello, mi amado y mi amada amiga, en el amor del Altísimo, porque la palabra dice, dad por gracia lo que por gracia has recibido. Y hemos recibido esta gracia abundante, el amor y la misericordia de Elohim manifestado a través del Hijo, para darnos vida y vida en abundancia, verdadera vida. Te hablamos así, mi amado y mi amada, para que tú escapes de los juicios que vienen sobre la faz de la tierra y del juicio eterno que ha de venir, porque todos tendremos que comparecer ante el trono blanco, ante el gran juez. Eso no hay forma de que se evite, y solo podemos ser puestos a la derecha de Él si realmente lo hemos recibido a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, y hemos renunciado al mundo y nos hemos apartado del mundo, porque la palabra dice de manera clara que el que se constituye, el que se hace amigo del mundo y de la maldad del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Porque el Dios que predicamos es un Dios santo, santo, santo. Un Elohé Kadosh, 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 Kadosh. Y así llama a sus hijos. Y por medio de su Ruach HaKodesh, de su Santo Espíritu, sus hijos entienden lo que es la santidad. Sus hijos entienden lo que es agradar el corazón del Abba, el corazón del Padre, viviendo para Él, agradándole, aleluya, porque guardan su palabra, porque cumplen su palabra, porque cumplen sus mandamientos. Y la palabra dice claramente que sus mandamientos no son gravosos, pero no son gravosos para aquellos que son guiados por el Ruach de Elohim, que son guiados por el Espíritu Santo. No les es un peso imposible de llevar, porque el Espíritu Santo de Dios te hace, aleluya, la carga ligera y fácil. Y así lo dice Yeshua: llevad mi yugo, tomad mi yugo, que es ligero. Llevad, aleluya, la carga mía, porque es fácil llevarla. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Pero para ello tienes que arrepentirte de corazón, pidiendo perdón por tus pecados, para que sean borrados tus pecados por medio, aleluya, de la palabra, del verbo que se hizo carne, que es Yeshua HaMashiach, que es la vida del Padre, que es la luz del Padre, que es la vida de los hombres. Y entonces comenzar a vivir una vida realmente agradable a los ojos de Dios. Eso se llama convertirte de tu viejo camino, de tus malos hábitos, de tus malas costumbres, y entonces hacer la voluntad de Dios, que es cumplir su palabra. No tenemos tiempo para más. Lamentablemente terminamos este tiempo, este espacio del programa del arrepentimiento. Así que será hasta la próxima, esperando, y así lo sabemos, que su vida haya sido bendecida, grandemente bendecida en este día. Shalom Lekulam. La paz de Dios sea sobre todos, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones. Amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.